Bien, dentro del capítulo de acciones y operaciones sobre una base de datos, vamos a tratar el tema de generación de subtotales. Recuerde que cuando tenemos una base de datos, la base de datos para que mantenga su integridad no puede tener filas en blanco ni columnas en blanco. Es decir, que yo no podría, si quisiera un subtotal, introducir, insertar una fila, sumar, porque eso dañaría la integridad de mi base de datos. ¿Cómo podemos hacer entonces para poder generar esos subtotales de forma automática? Lo primero que uno tiene que hacer es definir cuál es el campo por el cual quiere agrupar la información. Por ejemplo, si yo quiero saber por sede cuánto fueron las ventas, mi campo que estoy definiendo como campo de agrupación es sede. Por lo tanto, me coloco en sede y ordeno a través de ese campo. De esta manera ya tengo ordenado y agrupado sobre el campo sede. Una vez que tengo ordenado el campo, entonces sí puedo entrar a generar mi subtotal. Llamo subtotal, defino que el cambio para el cual quiero yo generar el subtotal es aquel que definí como campo de agrupación, en nuestro caso es sede. Defino qué función es la que quiero, si quiero sumar, contar, sacar un promedio, el máximo, el mínimo. En este caso queremos sumar las facturas, entonces marco suma. Y luego debo definir cuáles son los campos que quiero sumar. Fíjense que es diferente el campo que quiero sumar al campo por el cual quiero agrupar. Entonces en este caso el campo de suma es valor venta, voy a agregarle descuento y valor total. Le digo aceptar y noten que automáticamente él me genera un esquema donde básicamente puedo mirar los subtotales. Aquí cuando estoy en 3, que es como está aquí, es el detalle total de la base de datos. Cuando cambia a Bogotá, fíjense que él genera un subtotal. Si quiero mirar agrupado por cada uno de los campos definidos como sede, entonces hago clic en 2 y él automáticamente me muestra los totales por sede. Para poder mirar cualquiera en detalle, le hago clic y él automáticamente me muestra la información de esa sede en detalle. Lo mismo si quiero el total general, hago clic en 1 y automáticamente me genera el total de todos los registros que están en mi base de datos. Bien, si quiero volver al 3, simplemente marco 3 y aquí tendría el detalle absoluto. Bien. Si yo quiero quitar los subtotales, simplemente porque quiero volver a la base de datos, simplemente llamo nuevamente subtotal, le digo quitar todos y vuelvo a la base de datos original. Bien. Voy nuevamente a la base de datos, la ordeno aquí para tener la base de datos con que iniciamos nuestro trabajo. ¿Qué pasa si quiero tener más de un subtotal? Es decir, por ejemplo, yo quiero saber las ventas del vendedor, pero para cada vendedor también quiero saber cuánto vendió de cada artículo. Ahí sería un subtotal con dos campos de agrupación. El primero es vendedor, el segundo es artículo. Para eso entonces debo ordenar mi base de datos, como lo habíamos visto en un tema anterior, a través de una orden personalizada, donde la primera llave es el nombre del vendedor y hay una segunda llave que corresponde al artículo. Fíjense que estas dos llaves son las que me van a permitir agrupar, por un lado, los vendedores y por otro lado, dentro del vendedor, por artículo. Es necesario que sea en este orden para que tenga sentido el subtotal que voy a generar. Le digo aceptar y me quedan por cada uno de los vendedores, por cada uno de los artículos agrupado. Una vez que yo he hecho el ordenamiento, ya puedo llamar el subtotal y entonces genero un primer subtotal, que en este caso sería que necesito el subtotal por vendedor, perdón aquí, por vendedor, es decir, que cada vez que el vendedor cambie, me saque un subtotal. Voy a sumar y voy a seguir con estos valores de los que quiero sumar, ¿sí? Una vez que le digo eso, ya tengo automáticamente lo mismo que habíamos mirado anteriormente, pero sobre el vendedor. O sea que si le doy 2, aquí tengo por cada uno de los vendedores cuánto vendió cada uno de ellos. Ahora, el siguiente es esos vendedores, pero por artículo. Entonces mantengo mi subtotal de vendedor, llamo nuevamente subtotal y ahora le digo que para cada cambio en artículo también agregue estos subtotales, ¿sí?, sumados, pero fíjense que aquí es necesario desactivar la opción de reemplazar subtotales actuales, porque si yo no lo desactivo, él va a borrar los cambios de vendedor y me va a dejar solamente los de artículo. Al desmarcar esto, le digo aceptar y fíjense que aparecen
nuevos esquemas. Eso va a significar, si ustedes miran aquí, tiene el total de Giraldo, pero ya sobre Biblias. ¿Cómo hacemos para mirar ese detalle? Fíjense que aquí, al hacer sobre 4, aquí tenemos Evelyn Giraldo y cuánto vendió de Biblias, cuánto vendió de colección música, de diccionarios de cada una, y lo mismo para cada uno de los vendedores, ¿sí? Si quiero tener solo los vendedores, hago clic sobre 3 y entonces me da el total por cada vendedor. Bien, si quiero ver el detalle de cualquiera de los vendedores, hago clic sobre uno de estos y automáticamente entonces me dice que Vanessa Villegas cuánto vendió en cada uno de los artículos que tenemos a disposición. De la misma forma, si quiero volver al detalle completo, hago clic en 5 y puedo manejar la información de toda mi base de datos. Noten que hemos podido involucrar subtotales, incrustar subtotales en la base de datos, pero sin modificar mi base de datos. Si yo quiero volver a mi base de datos original, llamo subtotal, le digo quitar todos y vuelvo a mi base de datos original. Puedo nuevamente ordenar por consecutivo y tengo mi base de datos perfectamente organizada y con base en la información como me llegó. Esta opción de subtotales nos permite entonces resumir por uno o más de un campo la información que tenemos en la base de datos. Espero que continúen sobre el próximo capítulo sobre filtros en la base de datos.